El editorial de hoy es corto, muy corto, pero contundente. El editorial es el siguiente. Hace más de 2000 años, Barrabás quedaba liberado y Jesús era detenido. Confirmado. El juez era argentino. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es las 17:03 del 26 de marzo del 2018 y estamos acá para tratar de desentrañar un poco qué es lo que está pasando, algunas noticias fuertes, algunas para mal, otras para bien. Vamos a ir viendo que si es posible hacer alguna explicación de por qué suceden determinadas cosas, analizar un poco qué es lo que pasa en la realidad. Se Pudrió Todo tiene sitio web en donde usted puede encontrar de todos los programas que ya estuvimos saliendo al aire. Si es que se lo perdió, lo puede encontrar allí. También documentos como la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades. De educación tenemos ya subidos los informes del Aprender 2017, tenemos también documentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos también muchos informes que pueden ser de utilidad para alguno que esté siguiendo algún tema. Hay sobre economía, como los 100 años de historia económica argentina, la reforma laboral en Brasil y en Argentina, el tema de la Organización Mundial del Comercio, la macroeconomía, ¿qué es eso? La sociedad también tiene atención, en Se Pudrió Todo, está subido ya el tema de la alimentación de los chicos en la edad, en época de clases, la decadencia educativa en la Argentina, la degradación del idioma, los clubes de barrio, etc. Sobre el tema de la historia tenemos ya subidos la globalización, historia y memoria, que lo vamos a poner otra vez en el aire, inversión en tecnología espacial y ese tipo de cuestiones de historia van a ir ampliándose en los próximos días. Sobre el tema Nuestra Casa tenemos informes ya subidos de la caja de herramientas y el botiquín de primeros auxilios. Vamos a seguir subiendo información. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, también nos pueden encontrar en Google Más o Google Plus, en YouTube, y si nos quieren enviar algún mensaje por correo electrónico a sepudriotodo8887@gmail.com. Así estamos nosotros viendo qué es lo que nos está pasando en Argentina y en el mundo, una realidad bastante complicada en algunos puntos, y vamos a empezar con algo que ya habíamos dado el viernes, que mucha gente está preocupada, que es el tema Facebook. Vamos a empezar por lo personal, a ver si podemos desentrañar un poquito esto. Mucha gente nos ha consultado sobre qué hacer con su cuenta de Facebook, si va a cerrar esa empresa, qué va a pasar. Miren, el asunto es así. Comprobaron por diversos medios, hasta con cámara oculta,
que Facebook vendió datos de 50 millones de estadounidenses a una empresa que luego los utilizó para la campaña electoral en la que fue elegido el presidente Donald Trump en el año 2016. El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió esta venta y dijo que cometieron errores. Luego pidió disculpas. Un poco tarde, ¿no? Ahora, el asunto es que todas, repito, todas las redes sociales venden sus datos, es decir, los datos de usted, los que usted sube. ¿Y a quién se la venden? A diversas empresas, no importa, lo venden. Y esas empresas luego utilizan esos datos para direccionar publicidades y, como en este caso de Facebook, enviarle noticias falsas, mensajes para direccionar su voto en las próximas elecciones y ese tipo de cuestiones. Entonces, si quiere usted cerrar su cuenta en Facebook, puede hacerlo, pero debe saber que sus datos no serán borrados y seguirán grabados en sus servidores. Y seguramente serán vendidos a quien quiera comprarlos. Y recuerdo una vez más, los datos que usted mismo proporcionó en su perfil y en sus publicaciones, en cualquier red social, sea Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest y tantas otras, ya están grabados y por más que le dé de baja a su cuenta, seguirán grabados en sus servidores. La recomendación que nosotros le podemos dar desde este programa es que tenga cuidado con la información que sube. Puede cambiar la que ya tiene en su perfil, por ejemplo su dirección. No publique fotografías de su casa, ni de su auto. No avise cuando se va a ausentar por realizar un viaje o para ir a una fiesta un fin de semana. No diga que compró tal o cual electrodoméstico. Es decir, tenga cuidado con las cosas que sube, porque ese tipo de información es la que luego pueden utilizar no solamente las empresas, sino también los delincuentes de turno. Y hay muchos a la expectativa de ver qué es lo que pueden encontrar en Internet que les sea útil para realizar sus tropelías. Pasando a las noticias locales, otra vez tenemos de las buenas, pero de las malas también. Todos los fines de semana lo mismo. Y ya esta situación tiene signos de catástrofe social. Tenemos fallecidos por accidentes de tránsito, 2 por un choque entre motos este fin de semana y una mujer que también tuvo un accidente en moto y estuvo 10 días internada, pero que lamentablemente no se recuperó. También tenemos detenidos por casos de drogas, por rotura de vidrieras en diferentes comercios, otro por tirar una baldosa contra los vidrios de un auto, por intentos de robo, también fue asaltado un repartidor de mercaderías, etcétera, etcétera, etcétera. También las fuerzas policiales voltearon un kiosco de drogas en el barrio 25 de Mayo, detuvieron a varios asaltantes, recuperaron motos y bicicletas en los últimos días que habían sido robados. Ahora, saliendo de estos casos que tanto duelen, en San Nicolás, el día de mañana, habrá una marcha de protesta contra el ajuste y por paritarias sin el techo de 15%. Será de sindicatos docentes, estatales, médicos y judiciales. Además, también tenemos una linda nota en el diario El Norte, que es interesante para tener en cuenta en algún momento que la pueda leer, ya sea en formato papel o en o accediendo a través de internet, que se llama Sextorsión. Repito, Sextorsión, donde se explica la forma que tienen algunos delincuentes cibernéticos para enganchar gente que luego es extorsionada por dinero. Es interesante, está bien explicado
y no viene mal estar al tanto de cuestiones que luego pueden hacernos mucho daño, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. El sábado pasado en la Plaza Mitre, la Mesa de la Memoria por la Justicia, más organizaciones políticas y sociales, realizó un acto en conmemorativo del último golpe de Estado cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976. Allí expresaron sus reclamos a la situación actual de la marcha de la justicia en los juicios, el tema de no aplicar el 2x1 a los acusados de crímenes de lesa humanidad, la aceleración de las causas, la aparición con vida de Julio López. Quieren la apertura de archivos del Vaticano sobre los casos que se supone conocieron de aquellos días. Protestaron porque consideran que se criminalizan las protestas y contra la llamada doctrina Chocobar, en alusión al policía que disparó contra el delincuente que casi asesina a un turista de 11 puñaladas. También en contra de la militarización de América Latina, habilitando la instalación de bases militares. En otro orden de cosas, diremos que, según cifras del INDEC, como ya adelantamos el viernes pasado, en San Nicolás y Villa Constitución, durante el tercer trimestre del 2017, se crearon 7.000 puestos de trabajo y así bajó la cifra de desocupación en la región al 6,9%. Es decir, estamos por debajo de la media del país, que se ubica en el 7,2%. Una buena noticia para San Nicolás es que el sanatorio UOM recibe 2 tomógrafos y por eso estuvo cortada la esquina de Mitre y La Madrid en esta tarde para facilitar las maniobras de la descarga de los mismos. En el plano deportivo vamos a destacar que Juan Pablo Castet Lamelas será representante argentino en el torneo mundial de tenis de mesa para atletas con síndrome de Down, que se realizará en Portugal en octubre próximo. Esto realmente es un orgullo para todo San Nicolás, para su familia, sus amigos y para Juan Pablo sobre todo. Nos deja muchas enseñanzas a todos. Muchas, realmente lo que ha hecho la familia, sus docentes, el deporte en sí con Juan Pablo es algo indescriptible y esperemos que le vaya muy bien, que seguramente le irá muy bien, que se divierta, que lo pase de 10 y que nos represente como Juan Pablo seguramente nos va a representar con gran orgullo. Y también del ámbito deportivo, Somisa se coronó campeón nacional de clubes adultos C. Venció a Belgrano de Córdoba por 20-18. Es su segundo título en handball. Qué bien estos muchachos. Nuestras felicitaciones para todos ellos. Seguimos en Se Pudrió Todo, en Radio City, en su frecuencia 88.7 desde la ciudad de San Nicolás. Ahora vamos a pasar al ámbito provincial, en donde nosotros tenemos algunas cuestiones que son interesantes como para tener en cuenta. A ver, el viernes pasado, el día 23, la gobernadora Vidal y Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, inauguraron un espacio para la memoria en la ciudad de La Plata. Las dos mujeres dejaron atrás divisiones políticas para abrazar la causa del nunca más. Muy bienvenida esa actitud por parte de ambas. Vidal dijo lo siguiente: nuestra obligación es que este espacio sea para la memoria de futuras generaciones. Este camino es juntos. Esta memoria no tiene banderas políticas, nos reclama a todos. Por su parte, Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, dijo lo siguiente: podemos pensar distinto, tener diferencias, pero no somos enemigos.
todo es para bien, nada es para molestar ni violentar a nadie, ni acusar ciegamente a nadie. Simplemente queremos que no se olvide y que se castigue con todo el peso de la ley. Además, reconoció y agradeció a Vidal por concretar el proyecto. Hay voluntad política, lo agradecemos, expresó Estela de Carlotto. Al otro día, el sábado 24, en el acto realizado en Plaza de Mayo, ella misma dijo todo lo contrario. Algo de coherencia no le vendría mal, señora, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Finalizando este tema a nivel provincial, la gobernadora contó que el gobierno puso a disposición de la asociación el archivo histórico digital de todas las partidas de nacimiento de la provincia registradas durante la dictadura cívico-militar. Esa información significa los procesos de investigación sobre cada caso de apropiación de nietos que buscan las abuelas. Es decir, es una información muy importante y que agilizaría algunas investigaciones que están en danza todavía. Recordemos que se calcula en casi 400 las personas que nacieron en cautiverio y se han encontrado hasta el momento casi 130. Falta mucho todavía. ARBA. Un aviso importante. A partir del mes de junio, los contribuyentes que ya tengan en su base de datos un correo electrónico recibirán las boletas de pago de diversos impuestos por medio de ese correo electrónico, en vez de recibirlas por correo postal en papel. Esto es para diversos impuestos como el automotor, embarcaciones, inmobiliario, etc. Una recomendación para evitar problemas: si usted ya está registrado en el sistema ARBA por vía de internet y en sus datos puso un correo electrónico, apenas pueda, entre a su cuenta en ARBA y verifique si está bien puesta esa dirección, porque si no le va a llegar a cualquier lado, no le va a llegar nunca. Y si la cambió, haga usted también el cambio en los datos de su perfil. Fíjese que tenga bien puesto el correo electrónico. Si no está inscripto, es una buena idea hacerlo. Para ello debe ingresar a www.arba.govcorta.ar y allí pulsar en el botón boleta por mail, llena un formulario muy cortito por cada impuesto y listo. El formulario le pedirá un correo electrónico, su CUIL o CUIT, nombres y apellido, elige el tipo de impuesto a recibir por correo y se terminó el trámite. Es de tener en cuenta que el gobierno provincial debe hacer dos cosas para que esto funcione adecuadamente. Uno, que todos los trámites puedan realizarse vía internet. Y dos, procurar la mejora en el acceso a la conexión de internet en cada rincón de la provincia. Por ejemplo, en las ciudades que pueden tener buen acceso, los barrios alejados del centro no lo tienen. Nos pasa acá en San Nicolás, en donde en el centro podés tener ofertas de distintos servicios de internet por velocidades altas, en cambio, ya saliendo del centro se complica mucho y en algunos barrios directamente no hay servicio. Además que todos los pueblos de la provincia tengan acceso y también en zonas rurales. El Estado solo no puede, necesita de las inversiones de las empresas privadas también. Entonces, para que esta iniciativa tenga fuerza,
pueda llegar a concretarse y pueda llegar también a beneficiar a los vecinos de la provincia, es necesario mejorar la infraestructura de conexión a Internet. De lo contrario, es para tener problemas, porque si la gente no tiene Internet, entonces no puede inscribirse en este sistema, no puede avanzarse en lo que es la digitalización de todo lo que tiene que ver con la burocracia que tantas horas nos hace perder haciendo colas, viajando hasta un determinado organismo, enojándonos, sintiéndonos mal, que hace frío, que hace calor. Si lo puede hacer desde su casa, mejor todavía. Lo que pasa es que, todos los trámites tienen que ser posible hacerlos desde la casa. Y 2, que toda la gente pueda tener acceso a un servicio de Internet en la provincia. Hay localidades completas en donde no hay. Otro tema y que realmente nos puede enseñar mucho a ver cómo lo manejan algunas personas. A ver, en la provincia seguimos peleando contra Pharmacity, o algunos representantes pelean contra la empresa Pharmacity. Resulta que diputados del Frente Renovador se unieron a otros del peronismo para evitar que la empresa Pharmacity pueda poner sus locales en el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Dicen que es porque Pharmacity no tendrá profesionales farmacéuticos a cargo de tales locales. ¿Y cómo lo saben? Porque Pharmacity está ya hace muchísimos años en Capital Federal y esa no es la forma de trabajar que tienen. Dan como argumento, o otro argumento también, que Mario Quintana, que es el vicejefe del gabinete de la Nación, es uno de sus dueños. Ajá. Y eso de ser verdad, ¿qué tiene que ver? Es decir, ¿quieren habilitar o prohibir comercio según sea la cara del dueño? Y, como si esto fuese poco, también hay otra, para mí, aberración más. Dicen que de instalarse Pharmacity en nuestra provincia, los vecinos tendrán un más difícil acceso a los medicamentos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso dicen. Es decir, si ponemos más farmacias, la gente va a tener más problemas para acceder a los medicamentos. Eso dicen los muchachos, los compañeros. Totalmente demencial y trasnochado. Vayan y pregúntenle a los porteños si por tener Pharmacity se les hace más difícil o más complicado el poder acceder a los medicamentos. Todo lo contrario. Muchachos, ¿están flasheando? Porque si lo están haciendo muy mal. El artículo 14 de la ley 10.606 es clarito al plantear quiénes son los que pueden ser dueños de farmacia. Si Pharmacity cumple con el mismo, como con todas las demás reglamentaciones, ¿cuál es el problema? Y después chicanean diciendo que no vienen inversiones. Claro, inversiones que los mismos peronistas traban. O saliendo de ese partido, el mismo Cambiemos trabó el acceso de Uber a la Capital Federal. Muchachos, estamos en el siglo XXI, ¿qué les pasa? Caso Balcedo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió la intervención judicial de OSTEP, la obra social de los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, que es el SOEME. La medida se dio luego de una auditoría realizada por los interventores del SOEME, donde se detectaron varias irregularidades, por lo que el juez pidió la intervención de la obra social. Directamente que lo intervinieran.
Y también se estuvo dando a conocer que Scioli, Daniel Scioli, el ex gobernador de nuestra provincia y también ex candidato a presidente en la elección del 2015, irá a la justicia por lavado de dinero a través de una empresa de la ciudad de La Plata. Esta noticia es una bomba porque si bien hace rato que a Scioli se lo viene investigando por su patrimonio, miren, les voy a dar un ejemplo. En el 2005, en su declaración jurada, la que él mismo presentó en la Oficina Anticorrupción, aseguró tener un rojo de 45.273 pesos y estar en una virtual quiebra por las deudas que tenía. En cambio, en la declaración jurada del año 2007 dijo haber cubierto toda la deuda y tener un superávit de 1.257.000 pesos. 3 años después, es decir, en el 2010, rehace otra vez su declaración jurada y dice que tiene más de 13 millones de pesos, teniendo en cuenta la estancia La Ñata en Benavides, un automodelo 1998 y una lancha de 1.200 pesos. Sí, 1.200 pesos, sí, claro. 9 millones de pesos en acciones y $157.000. ¿Qué tal? Habría que preguntarle a ver cómo se hace en tan poco tiempo para salir de las deudas y tener un mejor pasar. ¿No es verdad? Bueno, acá el asunto es que a partir de todo esto se fue profundizando un poco más el asunto y las sospechas ya se tradujeron en documentos, en pruebas, y bueno, hay una operación ahí no explicada legalmente, que es de enero del 2016, por un monto de casi $4 millones. Es decir, a ver, hay algunas cosas que, bueno, Scioli va a tener que explicar ante un juez. Y lo va a tener que hacer para limpiar su nombre o para, bueno, dejar acreditado el delito y que pague de acuerdo a lo que la justicia diga, de acuerdo a lo que la ley establezca. Se pudrió todo transmite desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz y para toda la zona de influencia. Estamos analizando noticias, explicando algunas situaciones y vamos a tener que entrar ahora, a ver, tenemos grandes temas hoy a nivel nacional. Vamos a empezar despacito para ir subiendo. ¿Qué les parece? A ver, vamos con esto. La Sala 5 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró el viernes como inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri en enero del 2017. Ojo, no confundir con el decreto de este año, de enero pasado, no. Estamos hablando acá de un decreto de necesidad y urgencia del año 2017, mes enero, que modificaba la ley de migraciones y fijaba condiciones más estrictas para la permanencia de extranjeros en el país. Por ejemplo, se planteaba la extradición de los que cometiesen delitos. ¿Estamos en claro hasta acá? Es donde se establecía que aquel extranjero que cometiese delitos sería extraditado sin más. Esto fue avalado en octubre pasado en un fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Federal 1, a cargo de Ernesto Marinelli, que convalidó el decreto que agilizaba los procesos de expulsión del país de extranjeros con causas penales, tras una demanda colectiva presentada por organizaciones civiles.
Ahora se plantea que las reformas a la ley de migraciones serán tratadas en el Congreso de la Nación. Bárbaro, perfecto, el Congreso se va a hacer cargo, como corresponde. Ahora, 1 año y 2 meses después, incluso habiendo un juez fallado a su favor, o a favor del cambio en la ley, hasta que sea tratado en el Congreso. Esto es inseguridad jurídica, que tanto estamos haciendo notar en este programa desde el año pasado. Mientras no haya seguridad jurídica, es imposible poder tener un país serio y en serio. Yo no sé si es verdad, pero ahora me dicen que el juez Casanelo estaría viendo si es constitucional o no la reforma universitaria de 1918. Discúlpenme que lo diga, pero ¿qué otra cosa puedo pensar? Siguiendo en el ámbito de lo que es la justicia, el viernes pasado el juez Hernán Diego Papa, a cargo del Juzgado Comercial número 12, decretó la quiebra del banco Finansur Sociedad Anónima, que es propiedad del empresario Cristóbal López. Recién ayer declararon esto. Recién el viernes, bueno, sí, el último día hábil de la semana pasada. Esto también es inseguridad jurídica. ¿Cuánto tiempo necesita un juzgado investigar a un banco o la causa de un banco con la intervención del Banco Central y todos los organismos de control para declarar la quiebra? ¿Hace cuánto tiempo que estamos dando vuelta con este tema? Años. También el viernes pasado, Armando Cavalieri, luego de 32 años, renunció al cargo de secretario general del Sindicato de Comercio, que es el más grande del país, con más de 1.200.000 afiliados. Está siendo acusado por la justicia y al parecer, según los rumores, hay 2 causas que se le están endilgando y que por esto él ha pedido o ha solicitado o presentado su renuncia. Se lo imputó por supuestas maniobras defraudatorias por más de 50 millones de pesos en la obra social sindical OCCAC. La otra causa llegó a la Oficina Anticorrupción y es por el incumplimiento del cupo femenino. Bueno, esto ya es otra cuestión, que no tiene nada que ver con lo que es la corrupción en sí, el robo de dinero. Pero parece que también viene pesadito el tema con este asunto, porque al parecer habría gente que no entró en las listas por algún tipo de cuestión extra idoneidad. Vamos a ver cómo es el asunto vamos a seguir la causa y cuando tengamos más información les vamos a comentar. Y ahora, bueno, vamos al plato fuerte del fin de semana. Ahora vamos a tener que ir al tema pesadito del fin de semana. Sucede que las jueces María López Iñiguez y Sabrina Namer, el sábado a las 4:21 horas de la madrugada, firmaron la excarcelación de Zanini y D'Elia. En el fallo dieron sus argumentos, los cuales plantean infantilidades e incongruencias que demuestran que se nos ríen en la cara. Por ejemplo, para liberar a Zanini dijeron lo siguiente: la pena mínima de ser declarado culpable permitiría dejar la prisión en suspenso. Eso dijeron como argumento. Pero no tuvieron en cuenta que también hay una pena máxima. Otra cosa que dijeron, que Zanini cuenta con domicilio fijo en Río Gallegos.
el cual resulta ser su residencia habitual y la de su familia. Pero todos tenemos domicilio declarado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a todo el mundo libre? ¿Cerramos las cárceles y cerramos los juzgados? ¿Para qué los querés? Es decir, si hay un delincuente que tiene domicilio declarado, entonces seguro que no se escapará, dicen ellos. Claro, entonces, ¿por qué le dieron la libertad a Vudú que tenía domicilio en un médano? Se nos están riendo en la cara. También dijeron que Zanini trabaja en el Banco de Santa Cruz. Y eso es un elemento más para tener acreditado el arraigo. Discúlpenme que me ría, pero ¿cuántos delincuentes hay que tienen también trabajo acreditado? Dios mío, no es un argumento eso. Dicen que no hay peligro de fuga del país porque el caso ha tenido trascendencia pública. A ver, repito este argumento. No hay peligro de fuga del país porque el caso ha tenido trascendencia pública, dijeron las jueces. Claro, entonces deberíamos dejar libres a todos los delincuentes cuyos casos han sido publicados en los diarios. Eso es realmente una tomada de pelo. En el caso del señor Zanini, el estado procesal de las presentes actuaciones, con la etapa de investigación finalizada, no permiten suponer que realizará acciones tendientes a obstaculizar la marcha del proceso, dicen las jueces. Terminó la etapa de investigación. Y entonces, con todo lo ya probado, ¿por qué lo dejan libre? Y D'Elia, tras salir de la cárcel, llamó a desalojar del poder a esta oligarquía mafiosa. Es decir, si además debería estar preso por traidor a la patria, también debería estarlo por golpista y sedicioso que no respeta el orden constitucional. Repito una vez más, se nos están riendo en la cara. Zanini y D'Elia están ya procesados por un delito gravísimo, que es de encubrir a los responsables de un crimen de lesa humanidad, que es el atentado terrorista a la AMIA, según ya lo dijo la justicia. La misma jurisprudencia que crearon para los represores de la última dictadura militar debería aplicarse a ellos. Pero no, ahora están en libertad, impunes. Impunidad es contrario a la República. Y encima parecen no tener límites porque el día de hoy, Jorge Khalil y Fernando Esteche, otros 2 detenidos por la causa del memorándum con Irán, pidieron la excarcelación basándose en la que se le dio a Zanini y también a D'Elia. Y, por otro lado, la querella que representa a 2 familiares de víctimas del atentado a la AMIA recusaron también hoy a la juez Sabrina Namer, una de las 2 que dejaron en libertad a esta gente, cuestionándola por no haberse apartado de la causa, por haber sido parte de la unidad fiscal dedicada a investigar el atentado terrorista. Es decir, Sabrina Namer estuvo implicada en la causa, estuvo trabajando en la unidad fiscal junto con Nisman. A ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Sin justicia no hay seguridad jurídica. Y sin seguridad jurídica no existe la República y no hay suficientes inversiones, por ejemplo. ¿Quién va a invertir en un país sin seguridad jurídica permanente en el tiempo? Señor Ministro de Justicia Germán Garabano,
usted fracasó en cambiar la justicia. Usted ha hecho mucho para que los delincuentes queden libres. Hay cuestiones muy básicas que no hizo, como por ejemplo completar los juzgados, las cámaras, las diversas salas y, además, la creación de los juzgados federales que hace añares se está pidiendo. Todo es culpa suya y es una culpa compartida con la Corte Suprema de Justicia. Es así, no hay vuelta, son los responsables. En este momento, por ejemplo, hay muchísimos juzgados vacantes. ¿Y hasta cuándo? También tenemos que decir que la AFIP apeló el fallo que benefició a Cristóbal López y pidió que se agrave la acusación. La presentación fue contra la resolución de Cámara que dispuso la libertad del empresario kirchnerista y atenuó su situación judicial, y por ende la de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP. En su pedido, la AFIP declaró que se agrave la acusación a López por la causa en la que se investiga la detención de 8.000 millones de pesos de la empresa Hoy Combustible, recaudados en calidad de agente de retención por el impuesto a la transferencia de los combustibles. El fiscal ante la Cámara Federal, que es Germán Moldes, también hará una presentación en esta línea. Días atrás anticipó que apelará el cambio de carátula y no descarta presentar un cuestionamiento a la liberación de los empresarios. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, las 18 horas en una tarde muy linda, y seguimos sin lluvia. Y seguimos sin lluvia, y seguiremos sin lluvia. Seguimos con las noticias nacionales. A ver, vamos a tocar ahora el acto del 24 de marzo, el sábado pasado, que se realizó en la capital federal y en distintos puntos del país. Desde el palco, otra vez insultaron al presidente de la Nación. Ya es un clásico esto. Y hasta dijeron que era cómplice de la dictadura. ¿De cuál dictadura? Porque él era un adolescente en aquellos años. En el mismo acto estaba Estela de Carlotto, quien el día anterior, el 23, como dijimos hace un ratito, compartió con María Eugenia Vidal un acto de inauguración de un espacio de la memoria en La Plata. También en el palco estuvieron Zanini y Delía, recientemente liberados. Con ellos de fondo expresaron que no hay democracia con presos políticos y pidieron la liberación de Milagro Sala, entre tantos otros referentes del kirchnerismo que están en prisión preventiva por actos de corrupción. Distribuyeron papeles que decían hay que echar a Macri. Bien golpistas. Me llama poderosamente la atención que sigan diciendo 30.000 desaparecidos y luego pidan memoria, verdad y justicia. Pero esto ha quedado claro en muchos de los que participaron en el acto central realizado en la Plaza de Mayo. Por ejemplo, la izquierda fue con carteles que tenían dibujada la silueta de Romero con el arma casera que accionara el pasado 18 de diciembre contra la policía. Debajo de ese dibujo había una leyenda que decía lo siguiente: basta de persecución a los luchadores. Ese pensamiento es el que han tenido siempre.
A los luchadores no hay que perseguirlos ni encarcelarlos por más delitos que realicen. Ellos consideran que no hay que perseguirlos. Además, los referentes de su propio partido político dicen que no lo conocen, pero hay fotografías en donde están en actos y en conferencias justamente todos juntos. Claro que lo conocen. Y tiene, además, este señor Romero, pedido de captura internacional ante la Interpol. Lo mismo que piensan sobre este tema, piensan todos los... qué sé yo cómo decirle ya, por ejemplo, piensan lo mismo sobre los terroristas y subversivos de la década del 70, por ejemplo, los montoneros, el ERP, FAP, FAR, etcétera, otros grupos que han cometido delitos también. Por su parte, referentes juveniles de la oposición, que no forman parte del kirchnerismo, eligieron hacer una intervención en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi para exigir a la justicia el cumplimiento efectivo de las condenas y la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Diputados de esa orientación política expresaron lo siguiente, cito, voy a leer. Desde la llegada de Cambiemos, un grupo de jueces y operadores judiciales está desacelerando los juicios a militares y civiles responsables de los crímenes perpetrados durante la última dictadura. Por esto, criticaron y atacaron al gobierno nacional. Algo que realmente llama la atención, es raro, porque durante el año 2017 hubo una cifra récord de sentencias en contra de los genocidas de la última dictadura cívico-militar. En los 27 juicios que tuvieron sentencia durante el 2017 fueron condenadas 205 personas por delitos del terrorismo de Estado cometidos contra más de 2.000 víctimas. Según el informe estadístico actualizado a marzo del 2018, les dejo yo en el sitio web de nuestro programa, es el documento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y está en la sección documentos, por si lo quieren ver. Esta información fue difundida y distribuida por los fiscales federales, cuyo sitio web es www.fiscales.gov.ar y cuya dirección web también está apuntada en nuestro sitio web en la sección correspondiente. Y para finalizar sobre el acto en sí, otra vez dejaron la Plaza de Mayo con roturas, destrozos, pintadas en edificios públicos y privados, basura por todos lados, en fin, lo de siempre. Y esto que cuento pasó también en Córdoba y otros lugares en donde se hicieron actos. No se entiende cuál es la razón por la cual tienen que hacer esos desmanes, no tiene sentido. ¿Cuál es la razón? ¿Llamar más la atención? Otro tema que está haciendo fuerte ruido es que hay mucha gente que está difundiendo algunas cuestiones que antes no se visualizaban tanto como en estos días. Me refiero a que hay pedidos a la justicia para que enjuicie a los culpables de actos de terrorismo, asesinatos, atentados, etc. Por ejemplo, está el caso de Larrabure, que en el mes de abril se va a dar a conocer el fallo. O, por ejemplo, se difunden datos de lo que sucedió en la época de los 70s. Difunden listas de asesinados en atentados como políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, funcionarios, diplomáticos, abogados, jueces, empleados públicos. Esto
estudiantes, docentes, ciudadanos de a pie que se comieron balas y bombas por la calle al perpetrarse un atentado. Se muestra el listado de los que hacían el servicio militar y los mataban en ataques callejeros o a cuarteles como el de Formosa. Fotografías y nombres de los niños muertos en atentados, mujeres, familiares de los blancos elegidos, sus vecinos, etc. Y todo eso muchos lo quieren esconder, lo tapan, miran para otro lado porque se les cae el relato que les permite sacar a relucir todo su odio, sus frustraciones, su incapacidad para procurarse una vida más feliz, de respetar al otro, de aceptar que el otro parte de razón puede tener. ¿Y quién es el otro? Aquel que cuenta la otra parte de la historia, u otra parte, porque hay varias, no es que hay dos nada más. Queda claro que en nuestro país hay heridas no resueltas. Todavía hay gente que no tiene en claro si el accionar subversivo cometió delitos que deben ser juzgados o no. Se ha mentido mucho desde los defensores de la dictadura militar y desde los defensores de los movimientos subversivos respecto de lo que sucedió en los 70s. La historia ha sido falseada por la llamada memoria, tanto de un lado como del otro. Memoria es solo lo que alguien puede recordar y la psicología ya demostró que la memoria es selectiva. No se recuerda todo. En vez de memoria hay que tomar a la historia como ciencia y no como una excusa más para mentir. Se confunde a los que piden juicio y castigo a los subversivos con ser defensor de los militares. Aclaro que esto no es así. Hay gente que defiende a los militares y civiles que fueron parte de la dictadura cívico-militar, pero me refiero a gente que tampoco los apoya a los militares y que considera que esos grupos también cometieron delitos gravísimos. Dejar en evidencia que esos delincuentes para algunos y luchadores para otros cometieron delitos horrendos y gravísimos durante un gobierno democrático, el que fue de 1973 a 1976, diciendo verdades silenciadas durante tanto tiempo, creó un relato ficcional sobre lo que los argentinos que vivimos aquellos días. Y a mucha gente le está molestando, y mucho, que se digan muchas verdades que no son convenientes para esas personas. Se les cae el relato. Una forma que tienen de desprestigiar a quienes les dicen es decirles que están defendiendo a la dictadura, cuando eso es otra descarada mentira. Los hechos nos muestran muy claramente que la última dictadura cívico-militar cometió delitos atroces, horrendos y aberrantes. Y también lo hicieron los subversivos. Y además ambos grupos estuvieron en contra del orden constitucional. Encima de todo esto, muchos argentinos sacan a relucir su supina ignorancia respecto de la realidad del planeta de aquellos días en que estaba sumido en una guerra fría. Es como que la Argentina estaba en una cajita de cristal aparte de todo lo que pasaba en el mundo, totalmente aparte. Y no es así, todo lo contrario, Argentina estuvo bien metida en la Guerra Fría. Pero como hay muchos ignorantes que se largan a hablar, a discursiar, a romper todo lo que encuentran en su camino, a pintar edificios públicos y privados, a insultar y a agredir a los demás, entonces por muchos años hubo gente con miedo de contestarles porque tenían el apoyo del Estado con los Kirchner en el gobierno. No obstante,
he notado que hubo gente que nunca se cayó la boca ni censuró su escritura. En los últimos años, más o menos desde el 2014, sobre todo por las redes sociales, esta otra parte de la memoria que tanto piden, de la verdad que tanto pregonan, está saliendo a la luz. Pero no es la verdad que les gusta a algunos. Pero esa verdad también es parte de la historia. Y como saben que es cierta, insultan a quienes las dicen. Es decir, siguen con la actitud violenta de los 70s. Así tenemos un país donde hay violentos y agresivos que dividen y profundizan la grieta, que reivindican como héroes a asesinos y o golpistas. Entonces, ¿qué hacer ante semejante panorama? En la Argentina hay gente honesta, estudiosa, pensante, trabajadora, gente de bien que está cansada de toda esta basura que en vez de superar los equívocos del pasado, revuelven en las heridas y mienten descaradamente todo el tiempo. Los militares golpistas y genocidas no se arrepienten. La gran mayoría de los terroristas y subversivos no se arrepienten. Esa gente honesta de la que hablaba hace un momento es la que se debe erigir como los pilares de la República. Y esa gente es la que no sale a la calle a romper todo, a pintar todo, no se desnuda en una plaza, no insulta ni agrede a los que no piensan como ellos. Esa gente es la que debe reconstruir este país. No dar más lugar a Argensauria. La república plena en su funcionamiento es el objetivo. El respeto al otro debe ser reconstruido. Y acá tenemos a uno de esos personajes. A ver, honesto, trabajador, laburante. ¿Cómo le va, Gabriel Ruiz? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? Estaba escuchando muy atentamente los comentarios que viene haciendo porque ha venido un día fuerte, muy fuerte. Un fin de semana terrible con todo lo que hay. Bueno, es un fin de semana con mucha fuerza. Usted sabe que empieza la Semana Santa, que es la semana en donde una de las religiones más concurridas del mundo, hacemos o recordamos el juicio más injusto que hubo sobre la tierra. Recordamos, entre otras cosas, muchísima, pero muchísima injusticia, ¿no? Así que en verdad que estoy en un 100% a pleno con lo que acaba de comentar, de lo injusto que es tener que escuchar solamente una campana, cuando sabés que si llegás a decir algo en contra, digamos, de lo que se quiere hacer, te vuelven loco, y si no terminás en la cárcel te falta poco. O sea, eso de que la libertad de expresión es un derecho debe ser en Argensauria, en su Argensauria, porque en la Argentina realmente la libertad de expresión solamente se les respeta a estos que vienen y rompen todo y hacen un montón de líos. Usted fíjese, sin ir más lejos, la grandiosa marcha en paz por la vida, sin insultar a nadie, sin meterse contra nadie, sin romper a nadie. Entonces, fíjese que pocos medios lo tomaron, ¿eh? Sí, y eso que estuvo en todo el país. Y que fue en todo el país. Capital Federal, Salta, Córdoba, San Mendoza. Nicolás. San Nicolás también.
Santa Rosa, Posadas, Tucumán, Santiago del Estero, es decir, en muchísimos, prácticamente en todo el país. Usted fíjese que la Argentina comienza a perder el miedo a expresarse y comienza a poder decir las cosas como realmente las sienten, ¿no? Porque, a ver, no puede ser que uno viva en una realidad en donde no podés decir lo que pensás. Si el otro no está de acuerdo, bueno, siempre que haya respeto y no se caiga, digamos, en lo que es el delito, ¿no? El apoyo al delito, porque quiero dejar bien en claro, porque no va a pasar el idiota que diga Martín Maglio hizo una apología del delito porque apoyó la dictadura. Quiero que se centren y se enfoquen, sobre todo cuando Martín dijo, fue aberrante lo que hicieron los dos grupos. Los militares, por un lado, que es mentira que quisieron salvar al país, quisieron tomar el poder, y tan mentirosa fue también la finalidad de los montoneros, de la oposición, de los que estaban del otro lado, que lo que querían era ganar poder para que cuando viniera Perón, refregarse y decir acá, mira, vos viniste pero no por los gremios, viniste porque nosotros hicimos la lucha y acá encontrás al país de esta manera. Cuando vino Perón, todos saben lo que pasó, les dijo clarito, señores, entre gitanos no nos vamos a andar adivinando la suerte, tal cual esa expresión, y le dijo, el peronismo por un voto más, un voto menos, no se va a hacer problema. Les marcó primero tarjeta amarilla, después tarjeta roja, porque se fueron de la plaza, y ahí empezó todavía peor la situación, porque le quisieron embarrar la cancha a su propio líder. Acá hay que decir las cosas con claridad, porque yo le vuelvo a repetir, me preocupa mucho que lo desvíen el concepto que acaba de indicar Martín Maglio con claridad, con fuerza, con su vehemencia. Puede usted estar de acuerdo o no, mire, eso es un problema aparte. Lo que yo digo siempre es que la muerte de un nonato, de un joven, de un niño, de lo que sea militar, sea no militar, la muerte no se justifica de ningún modo, de ninguna parte, ni con ningún fundamento. Esto tiene que quedar claro. Lo peor, lo que a mí siempre me indignó, es que tanto un lado como otro, militares y montoneros, falsearon su finalidad. Porque unos tenían como meta, ya arreglada con la gente del norte, la toma del poder. Y los otros no tenían como finalidad principal desbancar esa situación. La finalidad también era el poder. En una palabra, acá hubo una lucha por el poder, una lucha armada, una lucha entre militares y paramilitares, una lucha en donde corrió sangre inocente, eso es lo peor, corrió sangre inocente, que no tenía nada que ver. Chicos que estaban haciendo el servicio militar y tenían que salir de repente a cubrir un patrullaje contra la subversión, y en medio de ese tiroteo al cual no estaban preparados, porque el soldado estaba preparado, entre comillas, preparado, para una contingencia de guerra, no para una contingencia de asalto local, de tipo, digamos, que el entrenamiento es más policial que militar. Dicho así, quisiera que el oyente de esta radio no desvíe, no lleve para otro lado una acusación de decir
que se apoya la dictadura de los 70 o que se apoya esto o aquello. No, le volvemos a repetir, y en ese concepto con Martín creo que estamos los dos totalmente de acuerdo. No apoyamos a ninguno de los dos bandos. Esto es clarito. Y sí apoyamos a todos los que inocentemente, sin tener nada que ver, cayeron. ¿Es o no, Martín? Y sí, porque en los atentados terroristas, cuando empiezan a balear a, por ejemplo, a un militar en la calle, hay gente que pasa al lado. Y no tenían problema. Las bombas las ponían, igual muera quien muera. El objetivo había que cumplirlo. Sí. Y esos son delitos muy graves, incluso tipificados como lesa humanidad, que muchos dicen que no lo son y sí son. Y los mismos que lo niegan citan el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 dice claramente que sí, son delitos de lesa humanidad. Pero vos viste que acá siempre, como para zafar las ideologías, todo el mundo quiere llevar el derecho y la razón a su lugar. Nosotros siempre tratamos en esto yo hago hincapié porque Martín, cada vez que habla de un tema, lo fundamenta y trae citas. Habrá visto que ha citado la Convención de Roma, las distintas situaciones, con situaciones en tiempo, lugar, fecha, día, horarios. O sea que hay una justificación. Usted puede discrepar, pero acuérdese de justificar. Simplemente eso. Y antes de tildarnos de algo, simplemente tíldenos de independientes que queremos un país mejor. Nada más que eso. Porque realmente, ya a nuestra edad, Martín, aprovechamos a decir como decía el Papa Francisco. Ya Martín está jubilado, yo prácticamente no lo estoy, pero voy a estarlo dentro de poco y no quiero ya ningún mérito personal, me interesa más que tratar de poder hacerle lo mejor que pueda a una sociedad que perdió valores. No es que yo los tenga, quizás soy un integrante más de la sociedad, pero por lo menos en mi interior trato de luchar para tener alguno. Es una lucha. Yo no me escapé de la sociedad, soy parte de esta sociedad. Ahora, también tengo hijos y tengo nietos, entonces quisiera que ellos vivan no en Argensauria, quisiera que vivan en la mejor Argentina, en la Argentina gloriosa, en ese país que todo el mundo debería soñar con venir y decir, venimos a un país que tiene 4 estaciones, que tiene comida para tirar para arriba, porque hay cosechas, hay para tirar para arriba la comida. Acá es increíble que haya hambre, es increíble que no podamos ponernos de acuerdo para hacer un sistema de trabajo que nos permita hacer que esto ande mejor. Martín. ¿Quiere usted que... A ver, por ejemplo, quedó algo ahí dando vuelta de la marcha del domingo pasado. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pidió los que están conmemorando el Día del Niño por Nacer? Bueno, sus consignas tienen que ver con estar en contra de la ley del aborto que se está tratando en el Congreso Nacional. Hay 2 proyectos, como decíamos en los últimos días. También reclaman la profundización de atención social y sanitaria en contextos vulnerables. Mayor trabajo en la prevención de los abusos intrafamiliares, que son el 80% de los casos. El juzgamiento de los culpables de justamente este tipo de delitos contra los menores, de violaciones, de abusos. Y generar políticas de contención que sean más efectivas que las que se han hecho hasta ahora. Se refieren concretamente, por ejemplo, a la educación sexual integral y de agilización de las adopciones, es decir,
otro de los temas que en este programa hemos tratado tantas veces con Gabriel Ruiz. El asunto es, a ver, si hay tantos chicos que podrían ser adoptados, ¿por qué tener una ley que traba tanto este asunto? Podríamos tener una mejor ley, por supuesto que sí. Deberíamos tenerla, claro que sí. Y muchos de los problemas evidenciados en nuestra sociedad estarían, no digo resueltos, pero tendrían un camino de resolución mucho más fácil para recorrer. Es así, Maglio. Pero ¿cómo lo escucha la gente, Maglio, eh? No, ¿qué está diciendo? ¿Sabe quién le mandó saludos? A ver. El doctor Martín Ramos. Dice que nos escucha todas las tardes, así que le mandamos un cordial saludo. Muchas gracias, sí. Otra persona que le ha mandado saludo es el actual delegado del Ministerio de Trabajo, el alumno suyo, el doctor Graham. Oh, qué excelente persona. Está a cargo de la delegación de la Secretaría de Trabajo de San Nicolás. Así que, hombre de su formación, ¿cuántos ha formado, Magli, usted? No, por favor. Matius y Gran, Bueno, pero, a ver, son muchos los docentes. Son muchos los docentes, o sea, usted no se siente responsable. Yo soy uno más. Uno más. Permítame también, porque ayer tuve la triste noticia de que partió para estar con el más grande, alguien que compartió mi infancia, después ya de jóvenes y de adultos también, porque nos encontrábamos siempre, hincha de River los dos. Se fue alguien de mis afectos, más de mayor tiempo, digo yo, ¿no? Porque de muy chico creo que nos conocemos, de los 6, 7 años. Partió hacia el más allá Daniel Farashi. Todos lo conocíamos porque alguna vez, de una manera u otra, la cerrajería que él manejaba, del que era dueño, siempre de algún problema nos sacaba, seguramente a usted también. Sí, también. Y amigos también de hace muchos años. El Dani, yo en verdad no sabía, me despaché ayer de su problema. Verdad que no tenía conocimiento de que venía padeciendo este tema. Hacía rato sí que no lo veía, me llamaba la atención porque yo lo sabía ver cuando pasaba por casa o en bicicleta o haciendo gimnasia o caminando. Un tipo que le gustaba mucho la gimnasia. Y lamentablemente ayer, como les decía, partió con el jefe, con el de arriba. Yo creo que él va a estar con él porque un muy buen tipo, un tipo que realmente estaba siempre dispuesto a ayudar, con buen humor, muy querible. Así que, bueno, le mando a toda la familia de Daniel el pésame, si de algo puede servir en este momento, ¿no? Y a la familia, también a todos los hijos, a la señora. A la señora, en verdad que para mí fue un golpe muy grande. Me dejó medio knockout, ¿no? Porque uno siempre espera que lleguemos viejitos, a los 70 y pico, 80 más o menos, y bueno, ahí ya se juega con otros dados, pero viste, a los 56, como debe haber tenido Daniel, realmente sabrá el de arriba, a lo mejor tenía algún problema con las llaves del cielo y lo llamó. Se me ocurre pensar eso. Así que bueno, sentido homenaje para alguien a quien alegró mi vida desde chico. Compartimos la ideología riverplatense y bueno, Dios lo tendrá en su gloria.
¿Qué otra cosita nos va a deleitar, Mario? Ay, nos quedan 20 minutos. Saco el hacha y le entramos ¿a qué le entramos a dar? ¿A qué entramos a sacudir? La Cámara de Diputados, Sí. Emilio Monzó, su titular. No es Monzón. Monzó. Es Monzó, sin N, no es como el boxeador. Exacto. Sí. Dio a conocer por pedidos de información de distintos periodistas, dio a conocer, y este fin de semana las redes estallaron con esta información, y me estoy refiriendo a qué es lo que hacen diputados con los pasajes aéreos y terrestres que reciben por mes. Uf. Entonces, dio las cifras oficiales, las que maneja la Cámara, y nos encontramos con que son canjeados por dinero en la mayoría de los casos. Hasta Lilita cayó ahí. ¿Eh? Hasta Lilita Sí, cayó ahí. acá no se salvó nadie, de todos los partidos, todos. Hasta incluso los de la izquierda, que generalmente se presume que son los más honestos. Ajá. También han hecho tejes y manejes ahí con los pasajes. Qué fea expresión, che. No se salva nadie acá, ¿eh? Qué fea expresión. Bueno, algunos teje y diputados maneje. no canjearon nunca sus pasajes. Eso también hay que decirlo, pero son muy poquitos. Ajá. Bueno, lo bueno es que por lo menos hay alguno. Sí. Lo que pasa es que, a ver cómo era el asunto. Nosotros, el pueblo, paga pasajes que se los dan, les dan 20 aéreos y 20 terrestres para todo el mes. Y cuando no los usan, por ejemplo, qué sé yo, un diputado de Catamarca, Sí. entonces no usa los 20 pasajes, a lo mejor usó 4, y al resto, ¿qué hace? Los canjea en caja, Claro. por dinero en efectivo. Ajá. Es decir, no es que los devuelve a los pasajes. ¿Me entiende? Los devuelve y ya está. No. Los entrega y le pagan esos pasajes al diputado. ¿Por qué? Entonces, así han tenido muchísimo dinero históricamente. Esto viene desde que existe el avión, más o menos. Se hacen de muchísimo dinero. Y encima lo que en las redes destacaban es que sobre ese dinero no pagan impuestos. ¡Opa! No es que uno recibe 40.000 pesos de sobresueldo por cambio de pasaje y de ahí paga ganancias, por ejemplo. Claro. No, Como nosotros los giles, digamos, va. no. Pero es que además no tienen por qué darle dinero a ellos. Si es plata nuestra, ¿por qué se la dan? Claro. Entonces esto ha generado un gran escándalo. Mire, Ruiz, como para que tenga una idea, los números que he podido rescatar de la información que se dio a conocer, Sí. es que por cada pasaje aéreo, Sí. los senadores reciben 3.401 pesos. Es decir, yo no usé 10 pasajes aéreos, son 34.000 pesos que me dan. Uy, qué lindo, qué suerte que tiene, viejo. 240 pesos por los terrestres, o sea, un poquito menos, poquito. Y en diputados se manejan otros números. Sí. En diputados, por ejemplo, le pagan menos el aéreo, le pagan por cada pasaje devuelto 1.350 pesos, pero cada terrestre se lo pagan muchísimo más que a los senadores, se lo pagan 650 pesos. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tul? ¿Qué tal? ¿Eh? Es de terror esto. Qué Entonces, bárbaro. bueno, ahora vengan de a uno a decirnos que son honestos, denle Pero me llamó la atención. acá los porque, escuchamos, ¿no? Creo que hubo un reconocido periodista porteño que le pegó a Lilita como que había cambiado por 350.000 pesos. Algo así. Durante todo el año 2017 le sumaron todo lo que canjeó de los pasajes entregados por el dinero y así. Hicieron una tabla de posiciones algunos periodistas y los pusieron uno arriba del otro. El que más canjeó fue Lilita y después seguían otros de otros partidos. Qué bárbaro. Bueno, Lilita estuvo enferma también. Bueno, pero el asunto pasa por lo siguiente. A ver,
Primero, ¿por qué les dan 40 pasajes? Primer punto, no. Deberían darle, Sí. si los pasajes son por trabajo, el pasaje cuando uno tiene que viajar. Sí. Listo. Sí, No que le señor. entreguen una chequera con pasajes adentro. Eso primer punto. Sí. Segundo, si vos no los usaste durante el mes y se vencen, Ajá. devolvelo por ventanilla, no lo cambié por plata. ¿Qué es eso de que te lleva la plata de un pasaje que no te corresponde? Y bueno, pero los muchachos tienen que vivir, che. No defienda eso. Pero Es usted terrible. también. Mire, nos reímos, discúlpenos los oyentes, nos reímos con Sí, Gabriel acá porque... bueno, pero a ver, ¿cuál es la crítica más fuerte que a veces uno le hace a este gobierno? Yo Sí, digo vale. siempre que se intentó votar un cambio y lo peor del caso, por eso le decía los otros días, hacía esta pequeña comparación, que esta canción que se ha puesto de moda, breve de cancha de fútbol, debió ser "Vamos Mauricio que tenemos que ganar", ¿sí? Y yo no la escucho ni siquiera de los propios, ¿sí? Entonces, cuando vos alimentás de una manera casi perversa, y no digo que sea Macri, yo digo que muchas veces son los adalides que tiene, que por querer quedar bien le hacen meter la gamba mal, caso Triaca. Triaca es para mí, impresentable. Ahí le comento, Adolfo Pérez Esquivel le mandó una nota muy muy buena, la subí a mi Face, al ministro Triaca con motivo de la intervención al gremio APDEFA, que es la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos. El sindicato, este gremio, tiene 60 años de vida. Ha defendido a los trabajadores toda la vida. Y de repente, este señor se le ocurre, manda 2 o 3 vivillos que ya encima se sabe que son del grupo de Massa, de Sergio Massa, y pone un interventor de Randazzo. Intentó poner un interventor de Randazzo porque la gente, el afiliado se sumó y ya están organizando los congresos necesarios para ratificar las elecciones y hacer todo como corresponde. Pero en verdad es vergonzoso lo que se intentó hacer, lo que se está intentando hacer, por lo menos en el gremio de APDEFA. No sé en los otros gremios, no me meto porque no es una problemática que sea toda igual, pero acá tampoco acepto que se saquen una foto diciendo el ministro Triaca y secretarios generales de los gremios se fueron a Europa, porque ¿sabe qué? Me huele a Sí, más vale. compra de voluntad, entrega de los derechos del trabajador. ¿Se da cuenta? Sí. No corresponde. Políticamente, entre políticos, si Macri lo quiere llevar a Massa, a Urtubey, a De la Sota, quien quiera llevar en sus viajes, es un tema político, no embroma a nadie. Pero la ley 23.551, que es de las asociaciones sindicales, la que rige las asociaciones, la vida de las asociaciones sindicales, prohíbe expresamente este tipo de connivencia. ¿Se da cuenta? Porque el Ministerio de Trabajo es el juez. Es como si Lorenzetti, para que usted se dé cuenta de lo que yo le estoy diciendo, es como si Lorenzetti se fuera en una misión para algún lado con un grupo de estudios de abogado que él elige. ¿Se da cuenta? Totalmente. Es totalmente ilógico. No corresponde. Aparte sacarse la foto, el ministro de Trabajo con los secretarios generales del gremio de la Unión Ferroviaria. ¿Se acuerda de la Unión Ferroviaria usted? Sí. ¿Se acuerda de cómo se llama este chico que mataron? Se vio que el que estaba en la Sí, Unión por Ferroviaria supuesto. está preso. Ferreira, sí. El caso Ferrer, todo eso. Bueno, parece que ahora ha pasado a ser un gremio con mucha fuerza. Ha pasado a tener mucha fuerza la Unión Ferroviaria. Debe ser porque los trenes se están reactivando.
Y debe ser porque me parece que también una de las voluntades del gobierno es achicar y unificar con un solo gremio la labor de todas las, por labores, digamos, ¿no? La UTA. Que por ahí, entre ellos, y que por ahí no es un problema que atañe a atender a las delegaciones gremiales, problema de lo que piense el poder político de turno. Lo que pasa es que si va a hacer algo, no lo puede hacer de la manera que lo está haciendo. Y menos diciendo, yo apoyo a este y a este no. Es todo lo que me pida este se lo doy, todo lo que me pida este se lo rechazo. ¿Se da cuenta? Sí, totalmente. Pero porque no es la Argentina que queremos. Para nada. No es la Argentina que queremos. Usted hoy decía una gran verdad. ¿Quién va a venir a este país si no tenemos seguridad jurídica? Y sin seguridad jurídica no hay justicia, y sin justicia no hay nada. Esto es así de clarito. Y tenemos que entenderlo de una vez por todas. Cueste lo que cueste, las razones y las verdades se consiguen por el camino de la razón y la verdad, de la lógica, no seguir haciendo lo mismo. ¿Y sí? Otro tema importante, lindo o triste. A ver. Malvinas. Hace poco se terminaron de identificar muchos o la mayoría de los enterrados que estaban en el cementerio de Darwin. Bueno, como ya se identificaron a unos 90, fueron a Malvinas desde la Argentina, muchos de sus familiares, e hicieron un acto conmemorativo en donde, bueno, los lagrimones de todos los argentinos han acompañado a sus familiares en lo que ha sucedido ahí, en un acto muy emotivo, donde también participó la Guardia Escocesa con su música, y el respeto de los militares británicos que acompañaron la ceremonia. Es más, fueron ellos los que ayudaron a identificar a todos los cuerpos que allí estaban sin identificar. Recordemos que en febrero, más o menos enero, febrero, se terminó con ese trabajo y entonces pudieron juntar a muchos de los familiares y fueron allá a Malvinas. Y un acto que, bueno, todos los argentinos deberíamos tener en cuenta en este tema. Sí, sí. Y que lamentablemente muchos no lo toman como si fuese algo importante. A ver, si vamos a hablar de héroes, ¿quiénes son los héroes? Los últimos héroes en la historia de nuestra historia han sido ellos. Y entre ellos, para atrás, ¿quiénes? ¿Hasta San Martín? Nada. Entonces, hay que poner este tema en su justo lugar y relevancia en lo que hace a nuestra historia, porque además fueron chicos y volvieron hombres, tuvieron que madurar en 2 meses o menos. Una barbaridad. Y sin preparación enfrentaron a una de las principales potencias en lo que ellos se manejan mejor, que es la fuente militar. No le quepa la menor duda. Y lo hicieron. Qué terrible. Entonces nuestro recuerdo, claro, para justamente tenerlo bien fresco, y mañana diremos algunas cosas más porque es un tema que me parece que es importante tenerlo en claro. Y hay mucha gente que no lo tiene en claro. Y nos estamos acercando al 2 de abril, así que... Pero es feriado, amigo. Bueno, pero a mí me cierran la radio, entonces los feriados yo tengo que hablar antes. Claro, es feriado. Pero escúcheme, acá lo importante no es que se festeja, sino que sea feriado. ¿Qué importa lo que se festeja? Sí, ya le entendí. Es irónico el asunto, pero... Y bueno, después nos quejamos del país que tenemos. No tenemos que festejar. Tiene que ser un día de congoja, de reflexión, de oración. Exacto. Por la memoria de esos patriotas que... Porque para colmo, y a mí lo que más uno por ahí lo que más se indigna es que venga, que lo que se armó en Malvinas haya sido fruto de la decisión de un tipo que, producto del alcohol,
tomó una decisión que entendió lo iba a llevar a la presidencia de la Nación como a Perón, que él iba a ser un segundo Perón. Bueno, pero... Y más que Perón, porque si ganaba las Malvinas dijo, ¿quién me saca del poder? Claro. Y por lo que pasó en la Plaza de Mayo... ¿Se acuerda usted? A mí me parece que los argentinos estaban bastante loquitos algunos ahí, ¿eh? Pero ¿se acuerda? Es que supieron tocarnos la fibra más íntima. Porque es como cuando te mojan la oreja. Sí, bueno, pero eso pasa porque no hay convicciones firmes. ¿Se acuerda cuando dijo, si quiere venir el principito que venga? Dios mío. Le daremos batalla. ¿Se acuerda así? Esa expresión así. Sí, a ver, ojo, Ruiz, ese tipo de recuerdos... No, pero el argentino que es latino y calentito... Hacen mal. Porque... Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Se acuerda? ¡Ay, por favor! Si quieren venir, que vengan. Ya tenía 8 mules arriba, más o menos. Además no la pensó bien porque se iba a quedar sin el escocés. No, pero por eso le digo. Lo traía de contrabando. Por eso le digo. Y fíjese, cuando él dice así, el argentino es latino, es calentito, saca pecho a todo. Somos machitos, todos somos re machitos. Le cagamos a trompada a todo el mundo. Y después hubo que bancarse el que no peleábamos. Era Goliat contra... Pulgarcito y Melo también. Y sí. Entonces, aprendamos que hay decisiones que deben madurarse, hay decisiones que no se pueden tomar a la ligera, hay decisiones que parecen beneficiar al Estado, beneficiar a la... Porque, a ver, usted que es un tipo reflexivo, imagínese que hubiéramos ganado las Malvinas. ¿Qué hubiera pasado? Galtieri lo tenemos hasta el día de hoy, muerto y todo, sigue siendo presidente honorario. Sí, ¿qué hubiéramos hecho con Malvinas? Y hubiéramos hecho la vida imposible a todos los isleños. Pozos, corte de luz, falta de alimentos, está mala provisión de combustibles. Habría pocos habitantes porque habrían sido asesinados, choreados. Porque, a ver, si usted va al sur, pero millones de poblados que son 3, 4 casas nada más. Nada más. ¿Por qué no pueblan eso en vez de estar... está bien, las Malvinas serán estratégicas geopolíticamente, a ver. Sí, en lo económico también. No digo que no, a ver. Y reclamar un derecho que es nuestro, yo no digo que no. Pero, en verdad, el tipo se la jugó porque dijo, si me sale bien esta, no me sacan más. Y no tuvo el coraje de mandarle la aviación, como le dijeron, mandemos la aviación cuando venían los acorazados ingleses. Dijo, déjalo que lleguen, llegaron, nos hicieron bolsa. O sea, hasta problemas de estrategia hubo. Que después eso salió a la luz. La comisión Rattenbach. Le pasaron la facturita. Sí, sí. Usted un día me tiene que hacer bueno, lo comprometo a que haga un comentario de la comisión Rattenbach, porque fueron cosas que no fueron de público conocimiento. Y cuando salió lo que salió fue muy poco. Hay cosas que no se dieron a difusión, no convenían. Por ejemplo, tíreme alguna así rapidito. Y por ejemplo que no teníamos solo 5 misiles Exocet, había un galpón en la Marina lleno. Y no lo usaron. ¿Y no lo usaron? No. Ajá. Y que hubo grandes desinteligencias entre los mandos de las 3 fuerzas. Y la Marina es la que peor quedó parada, porque la Marina perdió el Belgrano y tuvo poca actuación a partir de que iniciaron las acciones bélicas. Y entonces esto también es como una factura que se la quisieron pasar, pero lo que pasa es que no tenían con qué.
Claro. Si se largaron a la guerra sin ni siquiera haber arreglado, aunque sea algunas lanchas de prefectura, las Gold Charlie, por lo menos lo hubieran arreglado, las que no andaban. Nada. Nada. Y eso que la prefectura tuvo me acuerdo que volteó un Sea-Harrier, un par de Sea-Harrier voltearon. Sí, más vale. Y bueno, la Fuerza Aérea se llevó todas las palmas, pero no solamente por haber tenido los pilotos impresionantes que hubo, sino por la gente de tierra que pudo tocar con su ingenio a los aviones que teníamos, que eran todas chatarras, para que pudiesen volar hasta Malvinas y volver, hacer un ataque y volver. Claro. ¿Y cómo hacían volar a esos aviones sin tener siquiera repuestos? Lo atamos con alambre, lo atamos. Eso. Bueno, los ingenieros y técnicos de tierra, que justamente son muchos de los que están hace años reclamando también que son veteranos de guerra y que el Estado no los reconoce. Uh-huh. Qué bárbaro. Entonces, ese tipo de cosas también hay que decirla, porque hay mucha gente que estuvo en tierra, no estuvo en las Malvinas, estuvo acá en el continente, pero que trabajó sin eso hubiera sido No. Si no hubiese sido por el ingenio de mucha de nuestra gente, pero 2 días duraba el enfrentamiento. 2 días. Qué bárbaro, che. Y además de gente que estuvo en las islas, ahí con los chicos. Y bueno, ¿cómo hago una defensa con esto? Y bueno, algunos oficiales se la ingeniaron y lo hicieron muy bien. Otros mejor ni hablar. Mejor ni hablar. O también algunos oficiales que trataban muy mal a los soldados y otros que los trataban excelentemente bien. Porque hasta incluso hemos tenido estaqueados. Dios mío. Por robar un sándwich. Por tener un sándwich, porque se morían de hambre. Sí, fue terrible. En verdad, una de las cosas más terribles que nos tocó vivir en este país. Dios y la Virgen quiera que no vuelva a repetirse, porque la guerra, como la muerte, no es solución a problema alguno. ¿Sí? Mañana lo comprometo, le voy a mandar a su WhatsApp la canción que sacaron los Provida para que la pase, porque hoy... Sí, lo ponemos. ¿Cómo es? Hoy no hicimos tiempo, pero se la mando para que usted articule en su planilla, en su cronograma de música, esta canción que han sacado, muy linda. Así que, ¿sabe por qué estoy tan contento? A ver, ¿qué porque pasó? por fin la gente comenzó a no tener miedo a decir sí a la vida y que es una barbaridad que una mujer quiera abortar. Como dice esa canción, queremos a los dos. No hay por qué matar a nadie. Si no lo querés, ¿sabés la cantidad de gente que hay para adoptar? ¿Sabés la cantidad de gente que quiere adoptar? Entonces yo creo que este es el mensaje para el gobierno. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Mañana hasta el miércoles tenemos, Mario. Chao. Bien, chao.